Hola chicas, bueno, voy a aprovechar a hacer este blog que me ha llegado un pedido de una tienda online que suelo coger desde hace un tiempo mis productos para el cabello. Os comento, desde que empecé a tomar el tamoxifeno he notado muchísimo sequedad tanto en piel como en el pelo. Mi pelo es rizado, es encrespado y era seco. Pero hace cosa de un año, vamos, ya no había por dónde agarrarlo, estaba estropajoso, seco, sin brillo, estaba muy desanimada con lo que es el pelo. Y bueno, en principio me aconsejaron y hice caso. Me hice un tratamiento de queratina, que la verdad es que a partir de que empecé con eso he notado un montón. Ayuda muchísimo a suavizar el pelo, a hidratarlo. Noté muchísimo. Y bueno, a partir de ahí, aparte de tratamientos de vez en cuando en peluquerías con queratina, lo que sí suelo hacer en casa es hacerme cada 2 o 3 meses, depende, un tratamiento de liso brasileño. Yo tengo, como he dicho, el pelo hay zonas que lo tengo más rizado y hay otras zonas que lo tengo ondulado. Esto es lo que suelo utilizar y me suele quedar bastante lisito. Aparte de que me aguanta mucho con la humedad que hace por aquí, pues eso, me paso las planchas mucho más rápido, me dura mucho más y aunque tengo encrespamiento en esta parte de aquí, pues no es tanto como si no lo llevaría. Ya os digo que este tratamiento viene a durar unos 2 o 3 meses, depende, pues eso, del cuidado que mantengas con el cuidado. Y ahora os explico. Aparte de este tratamiento, lo que sí hago es lavarme con champú que no tiene sales. Que la sal lo que hace es resecar más el pelo. Entonces he encontrado este de Delia, que lo compro en Primor y es un champú pues especial sin sal y no tiene para veros. Queratina sin sal. Tiene champú, tiene queratina y es sin sales. Y de la misma gama, no es muy caro en el Primor, este vale 2,99 y luego de la misma gama utilizo la mascarilla. Y bueno, pues es igual, lo mismo, es anti-encrespamientos, queratina y sin sales. No tiene colorantes, no tiene residuos, entonces pues eso, lo que hace es no ensuciar el pelo, ayudar a que perdure más el tratamiento de queratina de peluquería y el alisado brasileño hecho en casa, que yo me lo hago en casa, pero bueno, hay muchas peluqueras que lo hacen en peluquerías, ¿eh? Y eso pues ayuda a mantenerlo, a alargarlo en el tiempo y aparte de que te sigue ayudando a no resecar, pues eso, ni el cuero caído ni el pelo, lo ayuda. Luego, una vez de que me peino, porque yo me seco, normalmente me lavo la cabeza, lo dejo secar al viento, si tengo mucha prisa lo seco con secador, pero si no prefiero secarlo al viento. Y una vez que lo tengo, sobre todo las raíces bien secas, me paso las planchas. Procurar no pasaros las planchas con el pelo húmedo porque cocéis el pelo por dentro. Y eso con el paso del tiempo os va saliendo y es perjudicial para el pelo. Una vez que tengo todo el pelo alisado y le quiero dar un puntito extra de hidratación, lo que suelo utilizar es este aceite que es liso queratina. No engrasa, pero sí le da un brillito y le da una caída mucho más natural. Y también lo suelo utilizar casi siempre que me aliso el pelo. En las puntas, sobre todo, medios y puntas, echo una pizquita. No hace falta echar mucho, ¿eh?
Y bueno, ahora os voy a enseñar lo que me han traído de la tienda. Es una pasada lo bonito de esta tienda. Se llama Hola Princesa. Venden tanto maquillaje, productos de cosmética, perfumes, estos son tratamientos de cabello. Este es el paquete que me acaba de llegar. Como veis, he quitado el envoltorio del embalaje. El pedido lo hice ayer y me ha llegado hoy. O sea, es increíble la velocidad que tienen. Te lo envían a casa. A partir de cierta cantidad, no sé deciros, porque yo, por ejemplo, este pedido no ha llegado a los 30 euros, pero no me han cobrado envíos. Y bueno, pues eso. Este es el paquetillo. Os lo voy a acercar para que veáis. A mí es que me parece una bucada recibir un paquete así. Me parece súper mono. Y bueno, os lo voy a abrir con vosotras. Viene muy bien colocadito. Lo abro con cuidado porque me gusta conservar las cajas para luego guardar cositas. Bueno, abro el paquete y lo que me encuentro es esto. Para mi princesa con amor. Vamos. Voy a abrirlo. Es un papel de seda. Y bueno. Lo que encuentro es una tarjetita con un 10% de descuento y luego pone tú, sí tú, la princesa guerrera, fuerte, única, ilimitable, ya tenía ganas de verte, gracias por hacerme llegar hasta ti. Leticia. O sea, para que veáis que es súper personal. Es un detalle súper bonito. Bueno, y dentro de este paquito pone que esto es un regalo para mí. Y trae, pues no lo sé qué tal. Bueno, yo primero os voy a enseñar lo que he comprado. Que ha sido agua oxigenada en crema a 20 volúmenes, que es con lo que me suelo teñir. No me meto más volúmenes porque, bueno, como mi base es oscura y el tinte que me doy es bastante oscurito también, no necesito más volúmenes para que salga el color. Entonces con esto es más que suficiente. Y luego lo otro que compro son tintes. Estos tintes contienen queratina. Son un poquito más grandes, son profesionales. A ver si lo pone ahí, lo veis. No se deja ver, pero bueno, es color con queratina. Es un tinte profesional Colors Argan Oil y queratina. Es un tinte, yo utilizo el 7-1, que es un castaño, un rubio castaño, a ver cómo lo denominan aquí, rubio medio ceniza. Es un tinte que al llevar queratina no reseca tanto el pelo. Es cierto y lo he notado, desde que utilizo este tinte el pelo está bastante menos resecos. Antes yo siempre he utilizado tinte de peluquería, no me suelen gustar los tintes de supermercado. Creo que no tapan igual las canas y yo en esta zona de aquí es donde más cana tengo y vamos, tengo bastante porcentaje. Entonces enseguida me salen.
y bueno, tapa bastante bien la cana, dura. Normalmente yo, mirad la largura que tengo, me suelo teñir sobre el mes y medio. Y bueno, con este con este botecito, que es de cuánta cantidad, a ver si lo veo, de 100 mililitros. Con esta cantidad me suele llegar para 3 veces. Lo extiendo bastante bien y para 3 veces. Y bueno, he cogido 1, 2, 3, 4 y 5 tintes. Y bueno, lo que os decía, han venido un par de detallitos más, que son productos chinos, pero si os digo la verdad, no sé ni para qué son. Intentaré investigar y si no, la preguntaré a Leticia, creo que se llama. La preguntaré a Leticia porque tiene página en Facebook y a ver que me explique para qué son, porque no lo sé. Está todo en chino, la verdad. Y no sé, me imagino que será alguna cremita o alguna mascarilla, pero no lo sé. Os lo enseño por si acaso vosotros conocéis los productos. A ver, los productos, si me podéis decir de qué van, porque como os digo, yo es la primera vez que los veo y no tengo ni idea de lo que es. Me imagino que por el estilo que es será para la cara, pero no lo sé. En el caso, si lo pruebo y es para la cara, ya os haré un vídeo y os recordaré. He estado investigando y ya sé lo que son las mascarillas que me han mandado. Esta la venden en la tienda, vale 2,50 € y es una mascarilla del Cachofa de rejuvenecimiento. Ya os la probaré y os enseñaré. Y esta es otra mascarilla que vale parecido y es reafirmante. Que nada, que encantada con el pedido, encantada con los regalos y que os animo que si os tenéis en casa o compráis por internet productos, os animo que visitéis la página, que son unas chicas encantadoras y lo vuelvo a decir, tienen productos muy buenos a muy buen precio. Los productos que yo utilizo para el cuidado de mi cabello, pues bueno, he notado mucha mejora, sobre todo tengo mucho más brillo, el color, pues hombre, ahora no está en coleta, pues no lo tengo recién lavado y pues eso, va perdiendo el brillo cuando se pone sucio el pelo. Pero la comparación de ahora a hace un año, con todos estos cuidados, o sea, he notado un montón, pero un montón. Y nada, si tenéis alguna pregunta que hacerme, estoy encantada de que me preguntéis. Si queréis información sobre la tienda también estoy encantada de darosla. No me pagan por publicitarla, simplemente es lo que hago, me viene muy bien, me gustan los productos, me gusta cómo hacen los envíos. Me parece que es dentro de lo que hay, no es nada caro, o sea, es asequible a todo el mundo y bueno, pues por qué no compartir esta información con vosotras. Nada, que muchas gracias por estar ahí, que os suscribáis, que activéis la campanita para que os avisen cada vez que cuelgue un blog nuevo y que si os gusta el tema del que hemos hablado, pues que os acordéis de dar la manita para arriba para que yo lo sepa. Y nada, que os agradezco mucho por compartir los vídeos, que poco a poco estamos creciendo
y que eso, que estoy encantada, que muchas gracias a todas, chicas. Agur.